¿cómo se podía vencer ese poder de Satanás? ¿Cómo se podía vencer? Pues que alguien resucitara. Porque esto es, vamos a poner un ejemplo así del mundo, ¿no? Cuando, bueno, yo sé que a ustedes no les gusta la lucha libre, pero a mí sí. Bueno, cuando un luchador gana un cinturón, ¿cómo se lo puede ganar otro? Ganándole a él, ¿sí? O sea, pierde el cinturón uno y gana el otro, ¿cierto? Cuando la Copa Mundial la tiene un equipo, pues la pierde también si es que no gana al siguiente Mundial de Fútbol, ¿cierto? Sí. O sea, siempre va, para que alguien pueda ganar, tiene que vencer al enemigo, al contrario, ¿sí estamos de acuerdo? Ok, entonces Adán y Eva desobedecen, entra el poder del demonio a la tierra, y de ahí todos tenemos que morir, y los que mueren están en el poder del enemigo. Entonces alguien tenía que vencer ese poder, y quien lo hizo fue Jesús, nuestro Señor, Jesucristo nuestro Señor. Recuerden que la palabra Señor significa dueño. Yo no sabía antes, les soy sincero, y por eso casi no decía nuestro Señor o mi Señor, porque no sabía qué significaba dueño. Pero hay una situación bien hermosa que en la vida, como dijo el Padre ahorita en la misa, vas escuchando y vas conociendo a Jesús y te vas enamorando de Él, hasta que llega un momento que tú quieres pertenecerle a Él, y entonces le dices mi Señor o mi amado Señor o Jesucristo nuestro Señor. Entonces esa parte sí te sugiero que siempre que lo puedas decir, dilo y convéncete de que realmente Él es tu dueño, y como tu dueño te cuida, te protege, ¿sí? Bueno, pues Jesucristo nuestro Señor tiene que vencer a la muerte. Recuerde que Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a varias personas, a una niña. Antes en el Antiguo Testamento algunos profetas también resucitaron a otras personas. Es decir, sí había habido personas que habían resucitado, pero con ayuda de alguien, de un profeta, que obviamente lo hizo con el poder de Dios, porque un profeta solamente es un representante de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. O sea, el poder de Jesús es el poder de Dios. Jesús es Dios, o sea, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces Él pues resucitó a varias personas. Pero para vencer a la muerte, alguien tenía que resucitar por su propio poder, sin necesidad de que alguien lo resucitara. Y por eso Jesús quiso morir. Hoy vamos a dejar eso bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. No es que le hayan ganado, no es que lo hayan vencido, no es que lo agarraron descuidado, no. Él decidió entregar su vida. Sabía que la única manera de vencer al enemigo era muriendo y resucitando. Era la única manera de vencer a Satanás. Entonces, Él hace todo lo que el Padre le indica, o sea, Dios Padre. Y dentro de lo que Dios le indica o le ordena, le dice, tú vas a dar tu vida, vas a morir. Cualquiera de nosotros podría decir, bueno, ¿y por qué Jesús? Si Él no cometió pecado. Si mueren los que cometen pecado, ¿por qué Jesús tiene que morir? Si Él no cometió nunca pecado alguno, nunca, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni de omisión, nada. O sea, Él nunca pecó. ¿Por qué tenía que morir? Porque verdaderamente Él cargó con los pecados de cada uno de nosotros. Desde el primer pecado hasta el último que se cometa en toda la historia del planeta Tierra, Él los toma y los hace suyos. Y por esa razón, el enemigo tiene poder sobre él en ese momento, sobre su cuerpo, no sobre Dios, sobre su cuerpo. Como verdadero hombre, muere. ¿Sí? ¿Estamos claros? O sea, no comete pecado, pero al tomar los pecados de nosotros,
Y recuerda, los que ya cometiste y los que vas a cometer en el futuro. Todos Él ya cargó con ellos. Por esa razón, si muere, verdaderamente muere. Y también alguien podría decir, oye, pero si Dios es eterno, Dios es inmortal, ¿cómo es que se murió? Sí, porque en Jesús, en Jesucristo, nuestro Señor, es la única persona en la cual se llevó a cabo algo que la iglesia, el magisterio de la iglesia, o sea, la iglesia madre y maestra nos enseña, que se llama unión hipostática. Es decir, verdadero Dios y verdadero hombre sin interferir uno en el otro. ¿Fue verdadero hombre? Sí. Le daba hambre, se cansaba, le daba sueño, sí. Porque era un hombre real. Pero nunca dejó de ser Dios. Desde que estaba en el vientre de María, ya era Dios. Nunca dejó de ser Dios. Entonces era verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, cuando Él carga con los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, realmente su cuerpo muere. Aprovechando, les digo que la alegría más grande de Satanás es esa. El deseo más grande de él es matar a Dios, pero nunca lo va a poder hacer, porque Dios es inmortal. Pero al ser que más ama a Dios de toda su creación, eres tú. Y Él quiere que tú mueras y que te quedes en el infierno. Porque sabe que le ocasiona un dolor muy grande a Dios Padre. Es el dolor más grande que le puede generar. Entonces, Dios Padre, al ver que Satanás ha tenido mucho poder sobre nosotros debido al pecado, le dice a su Hijo: sálvanos. Dios Hijo, Jesucristo, siendo un hijo que ama totalmente a su Padre, ¿saben cuál es su mayor alegría de Dios Hijo? Ver feliz a su Padre. Y por eso Jesús acepta. Dios Padre le dice a Jesús todo lo que va a pasar. ¿Y qué crees que dice Jesús, Hijo? Dios Hijo, Jesús: sí, Padre, voy a la tierra y estoy dispuesto a morir. Y le dijo todo lo que le iba a pasar, y Jesús dijo sí. Él sabía que le iba a doler, que le iban a maltratar, a humillar, a traicionar, o sea, lo más horrible. Y aún así aceptó. ¿Por qué? Para ver feliz a su Padre, para salvarnos a nosotros, que somos lo que Él más ama. Eso no significa que no ame a Dios Hijo. Claro que lo ama. Pero nos ama mucho a nosotros. Y Dios Hijo, o sea, Jesús, acepta venir. Y por eso acepta nacer en el vientre de una mujer, en el vientre de María. Y nace como un bebé. Y le dan chichi, le dan, o sea, todo como un bebé normal. Se hace un verdadero hombre. Repito, sin dejar de ser Dios. Y entonces, vuelvo al punto, al cargar con todos los pecados, sí, efectivamente, muere, una muerte horrible, la peor muerte que se conocía en ese momento, la más humillante, la que se le aplicaba, se le asignaba a los delincuentes más terribles o más vergonzosos, o los delitos más vergonzosos. Esa muerte se le da a Jesús, muerte en la cruz, exhibido, colocado ahí, clavado en la cruz, donde Él se desangra y muere precisamente desangrado. Y lo acepta. Eso es muy importante que lo tengas presente, que lo tengas claro. Cuando decimos el credo, dice: padeció y murió bajo el poder de Poncio Pilato. Y uno diría: entonces Pilato era más poderoso que... No. ¿Quién es Pilato? Pilatos era el procurador del gobierno romano en ese momento, en el área de Jerusalén. Él era el que mandaba. ¿Sí? Entonces,
¿será que Poncio Pilatos tenía más poder que Jesús? No. De hecho, Jesús se lo dice. Si tú no tendrías ningún poder, si no se te hubiera dado de lo alto. En pocas palabras, tú no tienes ningún poder sobre mí. Yo voy a dar mi vida, la estoy entregando para salvar a cada uno de mis hijos amados, o sea, por ti. En todo el tiempo fue así. Por eso en el huerto de los olivos, vamos a regresarnos un poquito más. El jueves, él les dice a sus apóstoles, preparen la Pascua. Se hacía una cena de Pascua. ¿Por qué? Porque fue un mandato que se dio desde que estaban como esclavos en Egipto, y les dijo, hagan una comida, manden un cordero o un animal sin defecto, y lo van a comer de pie, listos para salir. ¿Sí? Entonces, la cena de la Pascua se refiere a recordar que Dios va a sacarlos de la esclavitud. Entonces es una fiesta que se genera, porque además dice, se celebrará como una celebración perpetua. O sea, toda la historia de la tierra, mientras exista la tierra, se celebrará la Pascua. ¿Qué dijimos que es la Pascua? Paso de la esclavitud a la libertad. Y la Pascua dijimos, ¿cómo la vas a vivir tú? Pasando de la muerte, es decir, del pecado a la vida, ¿sí? Del pecado a la gracia, de la enfermedad a la salud, de la tristeza a la alegría, ¿sí? Y hay que procurar vivir muchas Pascuas en nuestra vida. Ok, entonces se les da esa indicación. Jesús les dice, preparen la Pascua. Ellos preparan la cena, y esa que se le llama, nosotros la recordamos como la última cena, Él se despide de ellos, y en esa cena instituye la misa. Por eso se le llama la institución de la Eucaristía. ¿Sí? Instituye la misa en la cual Él es el sacerdote, o sea, Él parte el pan. ¿Se han visto que el sacerdote pone las manos, todos nos arrodillamos, y después muestra la hostia, ¿sí? Y después, antes de darnos a comer, la parte, ¿sí? Es la fracción del pan. Es lo que hizo Jesús, cortó el pan y les dio. Sí, pero era una prefigura de que Él dijo, el pan que van a comer, ese soy yo, es mi cuerpo. Y el partirlo es que me van a matar. Voy a morir, pero voy a resucitar. Y una vez que yo resucite, me podrán comer. Por eso se le llama el pan de vida eterna. Instituye la Eucaristía, instituye la misa en el Jueves Santo. Ahí cuando están sentados a la mesa, le dice a Judas, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Dice que mojó pan en su copa y se la dio a Judas. Y dice la Sagrada Escritura, y en ese momento el diablo entró en él. Eso también que no se nos olvide, porque muchas veces comulgamos en pecado, y no se nos olvida que comulgar en pecado precisamente, en lugar de ser vida eterna, comida de vida eterna, o alimento de vida eterna, se convierte en alimento de condenación. Ok, entonces le dice a Judas, Judas se va, ya había acordado entregarlo, ya había acordado con los sumos sacerdotes, le dieron dinero para que él les dijera quién era Jesús. Y dice, al que vean que yo le dé un beso, que lo saludo con un beso, ese es Jesús. O sea, Jesús ya sabía todo eso. Termina la última cena y les dice, acompáñenme. A los mismos que llamó ahorita, vieron, escucharon la lectura, ¿a quiénes lo acompañaron a la noche Tabor? Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí? Bueno, se lleva ya a los apóstoles, a los que estoy seguro que se llevó fue a ellos tres. No me acuerdo si se los llevó a todos, pero el chiste es que fue al Monte de los Olivos, y ahí fue donde hizo la oración más tremenda. Porque ni crean que Jesús fue obligado por su Padre Dios. Recuerda que Dios nos dio la inteligencia, la voluntad y la libertad, y lo hemos dicho muchas veces, nunca te las va a retirar.
tú inteligentemente puedes aceptar a Dios o rechazar a Dios. Voluntariamente puedes aceptar a Dios o rechazar a Dios. Y libremente decides amar a Dios o rechazar a Dios. Y Jesús, siendo Dios Hijo, aceptó la voluntad del Padre por su propia voluntad, inteligencia y libertad. Y aún en ese momento de la oración, que ya estaba en el monte donde iba a ser entregado, sufre mucho. Y Dios Padre aún ahí le deja la libertad de decidir. De tal manera que Jesús ratifica, diciéndole a su Padre Dios: Padre, si es posible que apartes de mí este cáliz, o sea, que yo no pase por esto, que se haga tu voluntad, pero no la mía. Es decir, dijo: yo obedezco, lo hago porque quiero hacerlo, y solo cambiaría eso si tú lo cambias. Y si tú no lo cambias, yo lo acepto. Morir por todos tus hijos. Y Dios Padre no lo cambió, lo dejó, y Jesús lo aceptó. Dice el magisterio de la iglesia, repito, la iglesia, nuestra madre y maestra, los sacerdotes que son llamados por Dios para interpretar la Sagrada Escritura, se les llama exégetas, se les llama hermeneutas, tienen varios nombres porque leen la Sagrada Escritura con mucho conocimiento y profundizan para poder extraer lo más que se puede, aunque sabemos que es palabra de vida eterna. Nunca se agotará la sabiduría que tiene la Sagrada Escritura, pero aún así la iglesia tiene expertos en eso, y esos expertos nos dicen que Él vio todo lo que iba a pasar. Por eso en las imágenes donde ven que está Jesús orando en el huerto de los olivos, se ven ahí se ve la escalera, se ve la cruz, se ven los clavos. Si han visto, ¿no? Los artistas dibujan esa escena así. Él está orando y están ahí los instrumentos con los que lo van a golpear, hasta un martillo y cosas así. Es decir, Él no iba a ciegas. Él sabía lo que iba a pasar. Y por eso dice, sudaba como gotas de sangre que caían al suelo. Imagínense, los médicos, por ejemplo, los médicos saben que cuando alguien tiene tanto terror, tanto miedo, se modifica la circulación de la sangre. Bueno, Jesús tuvo tanto terror, tanto miedo, que hasta sudó como gotas de sangre. Y aún así se mantuvo. Es decir, sabía perfectamente que le iban a escupir, le iban a traicionar, lo iban a ofender, le iban a cargar con esa cruz, iba a caer, se iba a fracturar los huesos, le iban a arrancar la piel con el flagelo. ¿Sí saben que el flagelo es como un látigo que tiene unas navajas en las puntas, así? Lo lanzan, golpea, se clava, y cuando lo jalan arranca la carne. Él sabía todo eso, y por eso sintió tanto miedo, tanto terror. O sea, no fue fácil salvarte, no fue fácil, fue muy difícil salvarte a ti, salvarme a mí. Y dijo sí. Y cuando Él lo aceptó, dice, llegaron unos ángeles a confortarlo. Y siempre la iglesia nos enseña eso. Cumplir la voluntad de Dios va a ser difícil, sí, sí lo será. Pero cuando la cumplas, tendrás una satisfacción tan grande, que Dios te confortará tan grandemente como si los ángeles bajaran así a confortarte. O sea, nos conviene luchar, sí. ¿Va a ser fácil? No. ¿Vale la pena? Sí. El premio será que los ángeles te conforten, que Dios te consuela. Y entonces lo que estamos descubriendo hoy es que a Jesús no lo agarraron desprevenido, no lo agarraron descuidado. No, Él se entregó voluntariamente, inteligentemente y libremente, sin cometer ningún pecado. Cargó con todos los pecados de la humanidad
y sufrió el dolor, el maltrato, la humillación, las ofensas, le escupían, se burlaban. Todo eso lo aceptó. Entonces es lo que hoy vamos a lograr nosotros poder ver, sentir, escuchar. Nos estamos acercando a la fiesta de la Pascua. Sí, Pascua, paso. Muere el viernes, resucita el domingo. Nos estamos preparando para vivir intensamente ese Viernes Santo, el viernes de la crucifixión, para que el día domingo estemos todos radiantes de alegría, felices, sabiendo que realmente resucitó, venció a la muerte, la venció para siempre. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado, de ahí en adelante todos tendremos que morir, para siempre. Pero cuando Jesús resucita, vence a la muerte, todos, a partir de ese momento tenemos el derecho al cielo para siempre. Para siempre. Por eso tenemos que luchar para llegar a ese momento de alcanzar el cielo. Porque si no hacemos nada, quien puede ganar es el enemigo y nos toque el infierno eternamente, también para siempre. No. Tú eres el que tiene tu alma y tú te tienes que interesar por esa alma y por la de tus hijos y por la de tu esposa y por la de tus hermanos y por la de tus vecinos y por la de tus compañeros de trabajo. Cada persona que esté alrededor tuyo. Por eso ahorita el sacerdote decía que Abraham es una bendición. Y dijo, y tú eres una bendición. Y aclaró qué significa la palabra bendición. ¿Sí escucharon, no? Que significa decir bien. O sea, bien decir. ¿Y qué puede salir de nuestra boca que sea bueno? Esto. En que la gente entienda que Dios te ama demasiado, que entregó a su hijo único, porque no tenía así que dijera Dios Padre, ay, tengo tantos hijos que ya me quiero deshacer de uno. No, su único hijo, al que ama tanto. ¿Por qué? Porque Dios Padre es amor puro y su hijo es amor también. El Espíritu Santo es amor entre el Padre y el Hijo. O sea, en ningún momento es que, es que mi hijo me cae mal, ¿no? Ahí lo mando a la tierra. No. Jamás. Decidió, aceptó perder a su único hijo por el pecado de nosotros, perderlo, al ver cómo por unos instantes, unas horas, iba a morir y lo que sufrió para poder salvarnos. Entonces eso es lo que tú apréndetelo, grábalo en tu mente y en tu corazón, de que eres muy amado, muy amada por Dios, que eres demasiado valioso, demasiado valiosa para Dios. Respétate, ámate y dile a los demás también que Dios los ama. Hay una parte de la Sagrada Escritura que dice, tal vez haya alguien que esté dispuesto a dar su vida por alguien, ¿sí? Por una persona muy buena. ¿Sí? Tal vez haya alguien que diga, mi hijo es muy bueno, yo le doy mis órganos y aunque yo muera, o mi abuelita o mi mamá, o alguien muy bueno. Dice, tal vez haya alguien que esté dispuesto a dar su vida por otra persona que sea muy buena. Pero ¿qué crees? Jesús dio su vida por ti y por mí, aunque no somos buenos, aunque tenemos pecados. Dice, en eso consiste el amor de Dios, que Él te amó primero. Así lo dice la Sagrada Escritura. No se esperaba que seas bueno para amarte, no. Él te ama desde ahorita. Es más, te ama desde antes de que nacieras. Y te va a amar para toda la eternidad. Él te amó primero. A ti te toca amarlo enseguida. O sea, ¿cuándo lo vas a amar? Pues cuando lo conozcas. ¿Y cómo lo vas a conocer? Escuchándolo. ¿Y cómo lo vas a escuchar? Cuando alguien diga bien. ¿Sí? Cuando alguien sea una bendición, cuando haga oración, cuando lo veas que bendice los alimentos, bendice su trabajo, te da palabras de vida eterna, cita la Sagrada Escritura, Él está haciendo una bendición. ¿Por qué? Porque está entrando por tus oídos la palabra, está entrando Jesucristo, la buena nueva, el Evangelio, como quieras llamar, Jesús, y entonces dentro de tu alma empiezas a alimentarte. Eso es lo que hoy nos toca tener claro. Entonces,
¿La muerte venció a Jesús? No. No. Jesús quiso morir para poder vencerla. Para que con su propio poder, por su propia virtud, resucitara. Y en el momento que resucita, el poder de la muerte termina para siempre. Y ya por ahí, de una vez les digo, todos los que tengan imágenes de la muerte, que su medallita de la muerte, que su pulserita de la muerte, por favor desháganse de eso. Hay gente que me dice, pero es que es de oro. Manda a fundirlo, fúndelo y que te hagan una medallita o algo ahí. Jamás puedes tú, como hijo de Dios, hija de Dios, tener imágenes de la muerte. Ay, pero es que ya me tatué. Bueno, piensa lo que haces. Si hay manera de quitarte ese tatuaje, pues quítatelo. Un ejemplo, si se tatúa una cruz, las con Jesús. A ver otra vez, ¿cómo? ¿Qué te dice si tatúan a Jesús? ¿Es malo? Miren, los tatuajes nunca se van a recomendar. No. No, porque el que tatúa hace ritos. O sea, hace un rito satánico. Te hace una imagen bien bonita, mariposas, hasta la Virgen, bien hermosos. Pero tú no sabes que cuando ellos están haciendo su trabajo, te están consagrando a Satanás. Ya se los dije en alguna ocasión, pero no tengo ningún problema en repetirlo. La palabra tatú es el dibujo, pero uá, la terminación uá significa espíritu. Y tú te vas a tatuar. ¿Sí? Van a invocar espíritus y te los van a meter. Entonces, ningún tipo de tatuajes. Y si ya los tienes, si se puede quitar, quítatelos. Y si no, pues con mayor más razón, entrégate a Dios y siempre bendice tu cuerpo y colócate agua bendita. Y en alguna ocasión alguien me decía, pero ¿cómo le puedo hacer? Pues sabemos que si colocas la palabra Dios encima del tatuaje, deja de afectarte. Entonces algunos lo hacen con lapicitos de esos de labios, se pone la palabra Dios, ¿sí? Pero te sugiero, si no tienes tatuajes, evítalos. Ay, pero están bonitos, ya te expliqué. Sí, entonces sí contesté tu pregunta, Miguel. Sí. Ok. Bien, entonces evitemos todo eso. ¿Sí? Vamos a ver algunas citas bíblicas que te voy a pedir que si puedes tomes nota. ¿Sí? Porque esto que vamos a ver hoy es demasiado importante. Todo lo que vemos aquí es importante, sin embargo esto sí quiero que lo tengas bien fundamentado. Que no sea solo el creer, o más bien, creer sí, profundamente, pero tener una idea solamente así vagamente, no. Vas a creer no porque te lo dijo el catequista, vas a creer porque sabes que Dios no miente. ¿Quién es el padre de la mentira? Diablo, Satanás, sí, efectivamente. Entonces, ¿Dios podría mentir? No, eso se opone a él, ¿sí? El sacrificio de Jesucristo. Entonces dijimos, ¿le ganaron? No. ¿Lo agarraron distraído? No. ¿Se suicidó? No. Él quiso entregarse. ¿Por quién? Di por mí. Dilo así, por mí. Por mí. ¿Sí? Él se entregó por mí. Exacto. Que nunca se te olvide. ¿Por qué lo hizo? Porque te ama. Y si a ti te cuesta trabajo creer en el amor, pues ya es tiempo de que eso se acabe. El amor puro, el amor verdadero, el amor real existe. La muestra más grande de amor, y de hecho así lo dice una cita bíblica, no existe mayor amor, no existe una muestra de mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por ti. Es la muestra más grande de amor. Por eso nosotros recordamos así. Les decía el otro día, muchos los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen, si ustedes ahí tienen, es como si guardaran la pistola con la que mataron a tu papá. O sea, eso es no saber. El signo de la cruz es un signo de amor. ¿Por qué? Porque Jesús no está clavado ahí. Jesús resucitó. Jesús está sentado a la derecha del Padre. Jesús está vivo, pues, para que entiendas.
Pero nosotros lo recordamos así porque fue lo que Él hizo por nosotros. Si yo quiero realmente ser feliz, tengo que morir al pecado. Tengo que morir, o sea, es como si yo matara al hombre pecador, al hombre vicioso, al hombre viejo. Así, de hecho, la Sagrada Escritura dice, mata al hombre viejo, para que nazca el hombre nuevo. Pero entiéndelo bien, o sea, que te vas a querer suicidar. No. Se refiere que mates esos vicios, esos errores que estamos repitiendo constantemente. Mueres al pecado y naces a la vida. Mueres al pecado y naces a la gracia santificante. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir viendo estas diapositivas. Jesús los oyó y les dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, o sea, a gente buena, sino a pecadores. Cada uno de nosotros hemos cometido alguna vez algún pecado. Yo sé que ustedes son muy buenos, la verdad, se les ve en sus caras. Pero algún día han dicho una mentirilla, han pensado mal, han pensado mal de la gente, han hablado mal de alguien o simplemente han tenido en la mente algo que no es correcto. Eso es un pecado. ¿Sí? Y dice, yo no he venido a llamar a los que no pecan, he venido a llamar a los pecadores. Como diciéndome, si tú te crees tan bueno, eso no lo dice él, me lo estoy diciendo yo. Si tú te crees tan bueno, pues entonces quiere decir que tú no me necesitas. Pero todo aquel que viva con una tristeza, un dolor, una pena, una angustia, él o ella me necesitan y por eso he venido con ustedes. Porque lo que más quiero es que se sientan amados, se sientan amadas, para que acabe ya esa tristeza, ese dolor, ese resentimiento, esa creencia de que nadie te ama. Claro que sí. El más importante es el que te ama, el creador del universo. Es cierto, mucha gente no nos quiere, pero nunca olvides eso. El creador del universo te ama, y te ama de verdad, y te ama totalmente, y ama cada uno de tus cabellos, cada célula de tu cuerpo, y por eso tú deberías amarte mucho. El otro día me decía un muchacho, 31 años, que toma mucho, ya quiere dejar de tomar, pero ahora no puede. Qué raro, ¿no? Uno dice, tomo por puro gusto, además ya cuando el gusto se le convirtió en susto, ya no puede. Ya no puede salir. Y le dijo a su mamá, ya le dije a mi hijo que cuando él empiece a amarse va a dejar de hacerse daño. Y él dice, ay, mamá está loca. Le digo, no está loca. Tiene toda la razón. Porque cuando tú te emborrachas, te haces daño, lastimas tu cuerpo. Y es porque en el fondo no te amas. O porque creías que nadie te amaba. Pero ¿qué crees? Hoy estás descubriendo que Dios te ama. Te ama tanto que hasta da su vida por ti. Y dice, no he venido a llamar a los buenos. Que qué bueno que haya buenos. He venido a llamar a los pecadores. ¿Por qué? Porque el enfermo es el que necesita el médico. ¿Sí? Yo me acuerdo que también en algunas sectas, tomar café es un pecado. Sí, ellos manejan mucho las prohibiciones. Recuerden que precisamente en el Antiguo Testamento había muchas prohibiciones, pero ya hemos puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí hay corriente eléctrica, ¿cierto? Sí. Entonces, si estos conductos estuvieran abajo, pues si viniera un niño pequeño, un bebé, pues lo alejo para que evite electrocutarse, ¿cierto? Pero ya que crece, le digo, por favor, conéctale la extensión. ¿O no? En la casa, los cuchillos, cuando hay niños pequeños, los quitamos. Pero ya cuando crecieron, dice, ahora le pica la cebolla, pica el tomate. No. ¿Sí? O sea, cuando eres pequeño, o tu mente es infantil, pues hay que prohibirte las cosas. Pero cuando ya eres maduro, tienes inteligencia, voluntad y libertad. Actúa con responsabilidad. Actúa como un adulto en la fe. Actúa como un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, esas prohibiciones realmente, además, son absurdas, porque yo por 30 años tuve una tienda, la acabamos de cerrar apenas, y pues iban muchos mormones y testigos, iban a comprar sus Coca-Colas.
O sea, y sus cosas que según ellos están prohibidas en su secta. O sea, es un engaño. No, mejor hagamos lo posible para que realmente llevemos una vida ordenada. ¿Ok? Bueno, entonces sí está claro, ¿verdad? ¿Por quién vino? Por cada uno de nosotros, ¿sí? Para sanarnos y llevarnos al cielo. Dice, yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Recuerda, la palabra justo significa virtuoso, o sea, como una persona muy buena. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, o sea, que vuelve a Dios, que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Entonces ya, o sea, ya por favor, ya dale ese gusto a Dios, ¿no? No que, ay, somos santos pecadores, yo me quedo aquí, no, ya, o sea, tú conviértete, sé uno de los que le dé la alegría a Dios, para que haya una fiesta en el cielo. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿Sí? O sea, Dios Padre envía a su Hijo como un bebé, pero ese bebé ya sabía lo que iba a hacer. ¿Sí? A veces, ustedes saben que hago muchas bromas, pero, por ejemplo, a veces hago así como, digo, ¿no te da pena esto? ¿No te da pena aquello? Yo lo quiero tocar así, o sea, como un poco en broma, pero no es broma, es en serio. ¿No te da pena que un bebé tenga que sufrir tanto solo porque no quieres dejar de hacer lo que estás haciendo? Y cuando lo digo, me lo digo a mí. Me lo digo a mí. ¿Y no te da pena que ese bebé, o sea, Dios, Hijo, que vino al mundo como un bebé en el vientre de María y que creció, se hizo adulto y dio su vida, no me da pena seguir cometiendo los pecados, haciéndole daño a ese pequeño? Pues como que también ya tengo que poner, como dicen, ¿no?, los grandes, poner mis barbas a remojar y empezar a cambiar lo que debo cambiar. No puede ser que siga haciendo los mismos errores o los mismos pecados. Y te repito, me lo digo a mí y te lo digo a ti, y cuando te lo digo a ti también me lo digo a mí. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. ¿Quién lo envió? Dios Padre. Y llevar a cabo su obra. ¿Cuál era su obra? Salvarte a ti. La Eucaristía que hoy nosotros vemos es la presencia real de Cristo. Ya lo dijimos, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Y en cada misa se vuelve a repetir el sacrificio de Jesús. ¿Cómo se llama aquí al principio? ¿Cómo decían las diapositivas? El sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? En cada misa se repite el sacrificio de Jesús. Te dije hace un rato, cuando parte la hostia es cuando Jesús vuelve a morir en la cruz. Ahora ya lo hace de manera incruenta, se le llama, o sea, sin sangre. Pero se repite lo que pasó allí en el Calvario. Él se entrega y muere. Cuando ya partida la hostia, ¿se han visto que la parte del sacerdote y luego la levanta? Ya partida hasta la pone así como emparejadita. ¿Sí se han fijado en eso? Sí. Haz de cuenta que en ese instante Jesús es levantado en la cruz. ¿Sí? Ah, es mentira. La primera vez que lo levantas es cuando es levantado en la cruz. Cuando la parte y la vuelve a levantar, Él está muriendo por ti. Se vuelve a entregar. Y en cada misa se vuelve a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Por eso es importante que entiendas que el momento de la misa, de la consagración, nos debemos arrodillar. Solo los que estén mal de sus rodillas no lo hagan, pero los que pueden, arrodíllense. Estén conscientes de lo que está ocurriendo en ese momento. El pan y el vino se están convirtiendo en cuerpo y sangre de Cristo y se va a entregar nuevamente por ti. Y por eso dice, es la víctima, o sea, se entrega por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Lo que platicábamos al inicio del tema. ¿Sí? Si alguna diapositiva no se entiende, me dicen por favor. Aquí estamos viendo una oveja, o más bien un lobo con piel de oveja, o sea, es un lobo disfrazado, ¿cierto? Dice aquí, el ladrón, ¿quién es el ladrón? Satanás.
¿Qué se quiere robar? Tu alma. Lo más valioso para el enemigo es tu alma. Y se la quiere llevar. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Mientras que yo, o sea Cristo, he venido para que tengan vida. Pero no cualquier vida, una vida mediocre, no. Para que tengan vida y la tengan en plenitud. En algunas traducciones dice, y la tengan en abundancia. ¿Por qué vivir tristes, enojados, odiando? No, ya basta. La misma pobreza, tenemos nosotros la oportunidad de vencerla a través de ir mejorando, capacitándonos, amando más a Dios, siendo mejores en nuestro trabajo. Hasta eso también tenemos que vencerlo, porque eso ofende a Dios. ¿Sí? Entonces, cuidado con los engaños. Como si se quiere robar tu alma, entonces se va a valer de muchos engaños, y a muchos les ofrece muchas cosas materiales. Y les platicaba el otro día, ¿sabes cuánto le interesa al demonio el oro? No le importa nada. ¿Sabes cuánto le importa al demonio la fama? Tampoco le importa. ¿Y se la da a algunos cazarritos satánicos? Sí, se los da, les da dinero, les da fama. Pero no le importa eso, lo que le importa es su alma. Y ya de pasadita se los digo para los que les gusta ir a los brujos, que siempre que van con un brujo terminan contaminados. Eviten hacerlo. Cuando vienen a la misa, por eso hay varios momentos en la misa, desde el inicio, el acto penitencial, el momento de leer la Sagrada Escritura, todo eso te va liberando, va expulsando esos demonios que te van entrando. Y de hecho termina con la bendición, o sea, el sacerdote, y rezamos el Padre Nuestro, la última parte donde dice, y líbranos del mal. Ahí la traducción correcta es líbranos del maligno, o sea, líbranos de Satanás. Es un exorcismo, ¿sí? O sea, Dios a través de la misa se encarga de que seas liberado todas las veces que vayas a misa. Si vas a misa diario te libera. Sí, pero los que van a los brujos hacen que se les metan cosas. Y los que practican la brujería acarrean maldiciones en sus casas. ¿Quién va a ser el más perjudicado? El más inocente. Siempre va a ser así. Es que el niño no se compone, es que desde que nació está enfermo. Ay, ya estamos bien desesperados porque no mejora y se está poniendo muy flaquito el bebé. ¿Quién practica brujería en esta casa? Ah, la abuelita. ¿Se dan cuenta? Es que fulano nunca se compone. Ya tiene, desde que estaba chiquito, ya tiene 13 años y está todo enfermo. Y a veces como que se le va la onda. ¿Quién de ustedes tiene imágenes de la muerte aquí? Ah, es que mi hermano se metió a trabajar a la policía o a un lugar ahí, y le dijeron que se pusiera una imagen de la muerte para que lo protegiera del mal. Dios mío, o sea, buscas a la muerte para que te libre de la muerte. Es absurdo, ¿no? No, ya eliminen todo eso. Elimínenlo, pero ya, es urgente. Y si te da miedo, mira, ven a la iglesia y aquí déjaselos. Es en serio, no bromeo. Porque ahí dicen, es que me da miedo quitar la imagen de la muerte. Échale una bolsa y déjala ahí. Ya nosotros nos encargamos, ¿no? Los sacerdotes están aquí. Es en serio, hazlo. ¿Sí vamos bien? ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a hacer todo eso que estamos diciendo? ¿Te vas a amar? ¿Te vas a sentir amado? ¿Y vas a eliminar todo eso que te aleja de Dios? Dice, pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. Ahora levántense y vayámonos de aquí. Ahí está en el huerto de los olivos lo que decimos hace un rato, está hablando al Padre, el Padre le muestra todo lo que va a sufrir y Jesús lo acepta. Acuérdense que en ese momento cuando Él está ahí orando y les dice a los apóstoles, acompáñenme a orar. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Se durmieron. ¿Una vez? No, 2 veces. Entonces amas, que no te vaya a pasar lo mismo. Que Jesús te dice, acompáñame a orar. Y no es que te gane el sueño, porque eso sería lo menos peor, diría. No, que te agarre distraído
y que te sorprenda la muerte cometiendo pecado, porque entonces perderás tu alma para siempre. No, eso no. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos hablemos todos y cada uno de nosotros, y nos da muchas oportunidades, así es que a mantenernos despiertos. Y dice, con eso sobre el mundo, que yo amo al Padre, o sea que quiero ver feliz a mi Padre y por eso voy a dar la vida por sus hijos, ¿sí? Y hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. Entonces Él dio su vida sabiendo lo que estaba haciendo. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Hay mucho que explicar acerca de esto, pero ahorita solo quiero tocar lo siguiente. Seguir a Jesús no es fácil, pero vale la pena. Es el camino que te llena de más felicidad, una dicha que no se puede comparar con ninguna otra. ¿Y sabes qué es lo más padre de esa dicha, de esa alegría? Que nadie te la puede robar, nadie te la puede quitar. Te pueden dejar desnudo, sin nada, pero esa alegría permanece en ti. ¿Sí? Entonces, ¿es difícil? Sí. Pero ¿cómo? ¿Me dices que es difícil estando feliz? Sí, porque aceptas vivir una vida, digámoslo así, muriendo a lo malo para resucitar a lo bueno. Y para hacer eso se requiere paciencia y sacrificio. ¿Cómo sería tu sacrificio? O sea, tu cruz. En los cansados, paciencia. En los hijos, obedeciendo a sus padres. Los estudiantes, echándole ganas a la escuela. Ay, pero está difícil. Te acabo de decir que no es fácil. Las mamás siendo las mejores mamás para sus hijos. ¿Sí? Ay, pero te dice mi hija con su bebé, el otro día se le enfermó un poquito, ay, estoy bien cansada. Pero cuando te estrenaste de mamá, es para siempre. Igual yo, cuando me estrené de papá, fue para siempre. Sí, se desvela, uno se cansa, claro. Aceptar esos cansancios con amor, a eso se refiere. Toma tu cruz y sigue. Es decir, ocupa ese cansancio, esa enfermedad, lo que esté pasando en tu vida, ofrécelo a Dios por el perdón de tus pecados y llévalo con alegría. Obviamente, si hay algo que estás haciendo mal, que te está generando mucho dolor, mucho odio, resentimiento o penas, pues cámbialo. Apenas una señora me decía: es que mi marido le gusta hacerme enojar. Y yo le dije: pues no creo. Porque ¿quién aguanta a una mujer, a una esposa enojada? Le digo: vamos a encontrar dónde está el asunto. Y ya se dio cuenta que ella siempre quiere discutir. Se enojan y dice: no, pero contéstame. Y él se queda callado: no, pero contéstame. ¿Y por qué me dejas hablando sola? Y le agarra, le avienta cosas. Y dice: ¿ya viste cómo me hace enojar? Ya te platiqué. Digo: espérate. Es que tú quieres que hable y él no quiere hablar. Y de hecho, él es más prudente que tú. Porque tú estás bien enojada y estás diciendo muchas cosas que solo se van a pelear. Pues si tú guardaras silencio unos minutos, dejarían de pelear. Entonces no está siendo grosero cuando me deja hablando sola. Digo, en ese momento es lo mejor. Que evite hablar, porque si habla y te contesta, los dos van a acabar agarrándose del chongo. De hecho, ya se agarraron 2 veces. Entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Aprender a dominarse a sí misma. Esa va a ser su cruz, ¿sí? Aprender a dominarse a sí misma, ¿sí? Y de él tenerle paciencia. Al final, obviamente, los dos están haciendo algo para sanarse y para llevarse bien. ¿Vale? Ah, sí, claro, o sea, yo se los he dicho, 4 cosas son indispensables para construir una relación buena, o sea, fuerte, una familia. De hecho, es perdón, respeto, paciencia y generosidad. Mucha paciencia. Ok, entonces, por ejemplo, ¿te cansas en el trabajo? Sí, ofrece ese cansancio. ¿Para qué ocupas ese trabajo? Pues para sostener a tu familia. Entonces, para algo bueno. Los chicos, es que es difícil la escuela, échale más ganas, o sea, estudia más, pero es que termino bien cansada, échale ganas, vale la pena. Es que siento que no aguanto, sí aguantas, porque si te invitara a un baile, a una fiesta, mira, te aventabas de día y de noche, a un carnaval, o sea que si aguantas, échale más ganas. Y cuando hacen eso y lo ofrecen a Dios, qué alegría, qué dicha.
y los resultados obviamente son buenos para ellos y para sus familias y para su alma. Entonces, ¿cuál va a ser tu cruz? Aguas aquí, porque mucha gente dice, es que mi marido me pega, entonces esa es mi cruz, la tengo que aguantar. No, espérate. Dije que te ames, primero dije eso, ámate. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. ¿Cómo te vas a dejar golpear? ¿Dónde está tu dignidad, hija de Dios, hijo de Dios? No, primero te amas, lo entiendes bien y después ya entiendes esto. Si no, no aplica. Dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. ¿Sí? Y terminamos con esta por hoy. Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. ¿Te das cuenta qué hermoso? Cómo Juan lo reconoce y le dice a todos, miren, ahí viene el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque es el que iba a ser sacrificado. ¿Y por qué iba a ser sacrificado? Porque carga con el pecado ¿de quién? Del mundo entero, o sea, el mío y el de toda la gente. Entonces llévate en tu mente y en tu corazón, Jesús quiso morir por ti, porque te ama demasiado y porque su Padre te ama como lo que es tu Creador. Y hoy está dichoso y feliz porque sabe que ha vencido su Hijo, o sea, Dios Padre está feliz porque su Hijo, Dios Hijo, ha vencido a la muerte. Él está sentado a su derecha. Jesús está sentado a la derecha del Padre y tú vas a estar donde esté Jesús. En la lectura que escuchamos hoy de la transfiguración, dice, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y Juan y los llevó al monte, a la cima del monte Tabor. Y ahí pudieron ver Pedro, Santiago y Juan a Jesús platicar con Moisés y con Elías. Y hablaban de todo lo que tenía que suceder. ¿Y qué dijeron ellos? Que bien se está aquí, hay que quedarnos aquí, o sea, hay que hacer unas chozas. Ellos ya se querían quedar ahí. Sí, porque donde está Jesús, estás tú. De hecho, él así lo dice. Me adelanto a prepararles un lugar, porque donde yo estoy, quiero que estén ustedes. Como diciendo, échenle ganas. Yo les voy a preparar el lugar, allá los espero. Y fíjense qué gracioso y qué poderoso. Dijeron los apóstoles, hay que hacer 3 chozas, una para Elías, una para Moisés y una para ti, Jesús. ¿Y cuándo dijeron una para nosotros? ¿Se dieron cuenta? No pensaron en eso, porque ellos sabían que donde estuviera Jesús, ellos van a estar. O al menos su alma anhela eso, estar donde está Jesús. Bueno, pues que tu alma también lo anhele, estar donde está Jesús, en la dicha total, en la vida eterna, mirando su rostro. Dicen que los ángeles son bien felices. ¿Saben por qué? Porque pueden ver el rostro de Jesús. Por lo tanto dicen que la dicha más grande para nosotros va a ser poder ver su rostro después de esta vida en la tierra, poder verlo ahí en el cielo. Y eso te debe llenar de alegría desde ahorita, porque es una promesa que Él te hizo. ¿Y a quién le toca poder alcanzarlo? A ti y a mí, o sea, cada uno de nosotros. Vamos a hacer un Padre Nuestro, una Ave María, pidiéndole a Dios que nos permita tener la fuerza. Y hoy que ya sabemos que hasta el mínimo esfuerzo vale la pena, hasta tus tareas, hacerlas bien, con excelencia, vale la pena, sí, para ganar la salvación de tu alma, sí, tenerle paciencia a tu pareja, sí, todo eso te puede servir. Bueno, pues con esa dicha, con esa alegría, vamos a hacer este Padre Nuestro, esta Ave María, y nos vemos la próxima semana y nos seguimos preparando para la Pascua, la muerte y resurrección de Jesús. Que vivamos intensamente esos días para que seamos dichosos, muy dichosos, el día de la resurrección. Bueno, vamos a hacer un Padre Nuestro, una Ave María, y me van a tener que esperar tantito porque voy a decir los nombres de los que van a recibir los sacramentos. Pónganse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor
Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.